Buenas, ¿cómo andan? Bueno, el tema que nos toca dar hoy es electrocardiograma, ¿sí? Tema bastante importante. Así que para poder entender este tema, para poder entender el electrocardiograma, es sumamente relevante ordenarlo, ¿sí? Para ordenarnos a la hora de estudiar este tema, tenemos que dar primero una introducción, que es básicamente repasar algunas cuestiones que probablemente ya saben. Generalidades del electrocardiograma, es decir, un primer pantallazo del mismo. Y vamos a dar un buen rato de vectores, ¿sí? Que es lo más importante para poder entender este registro, este electrocardiograma. ¿Sí? El concepto de vectores, el registro, los vectores de despolarización cardíaca y de repolarización cardíaca, las derivaciones electrocardiográficas que vamos a ver después, para qué sirven, qué son. Por último, nos vamos a meter con el electrocardiograma normal, analizarlo más en profundidad y ver bien qué se trata eso del eje eléctrico. Arrancando con esa introducción que les mencioné hoy, tenemos que repasar algunas cuestiones básicas, pero que van a tener relevancia a nivel del electrocardiograma, ¿sí? Tenemos el nódulo sinusal, el sistema cardionector en realidad, que ustedes saben cómo está conformado, pero tenemos que saber que lo primero que se despolariza siempre es el nódulo sinusal. Ese nódulo sinusal, a su vez, a través de los haces internodales, transmite el impulso de potencial de acción hacia el nódulo auriculoventricular, pero es también relevante entender que al transmitir ese impulso por los haces internodales, también produce que se despolaricen las aurículas. Bien, las aurículas son lo primero que se despolariza y que se contrae a nivel cardíaco. Se produce el retraso fisiológico a nivel del nódulo auriculoventricular. El mismo después da la rama del haz de His, que llega al tabique y se divide en sus ramas derecha e izquierda para terminar en la red de Purkinje. En ese momento se produce la despolarización ventricular y, muy importante, al mismo tiempo se produce la repolarización auricular, ¿sí? Por último, terminamos con la repolarización del ventrículo. Siempre recuerden que el sistema cardionector es una red subendocárdica, ¿bien? Eso va a tener cierta relevancia para temas que vamos a ver más tarde. Lo otro que tenemos que repasar son las fases del potencial de acción cardíaco, ¿sí? Voy a ser breve porque son temas que vimos en la clase anterior, pero básicamente tenemos una fase 4, mantenida por una corriente de potasio a través de los IK1. Esa fase de reposo mantiene el potencial de membrana en menos 90. Luego, una fase 0 de despolarización a través de los canales de sodio voltaje operados. Una fase 1, mantenida por los ITO1, es decir, una corriente de potasio que al salir disminuye el potencial de membrana un poco. Una fase 2, mantenida por los canales de calcio tipo L, lo que hace que este potencial de acción sea bastante largo. Y por último, una fase de repolarización o fase 3, mantenida por los canales de potasio tardíos, de activación tardía. Y ahora sí, metiéndonos un poco con el tema de hoy, electrocardiograma. El electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón captado desde la superficie. Si bien ese concepto que recalco ahí, de que se capta desde la superficie, a muchos les puede llegar a parecer obvio, es muy importante, conceptualmente hablando, para entender algunas cuestiones más tarde, ¿sí? Las utilidades que tiene el electrocardiograma son infinitas, básicamente. Hoy vamos a ver algunas. Acá les pongo algunas patologías que podemos detectar a nivel del electrocardiograma, no me voy a detener demasiado porque son cosas que vamos a ir entendiendo a medida que avanzamos en la carrera, ¿no? Pero sí tenemos que saber que todo médico generalista hoy en día debe saber leer un electrocardiograma. ¿Cómo realizamos este electrocardiograma? Necesitamos algunos elementos que son el electrocardiógrafo, este dispositivo que está acá, que es el que va a conjugar todos los registros que van a captar los electrodos primero. Un papel de registro, que es donde se va a dibujar el gráfico. Y electrodos. Los electrodos se van a poner en la superficie corporal, son los que van a captar esa actividad eléctrica y luego transmitirla al electrocardiógrafo. Estos electrodos tenemos 3 que se ponen en los miembros y 6 que se ponen a nivel precordial del tórax. Estos primeros 3 son el rojo, que se pone en el brazo derecho, el amarillo, que se pone en el brazo izquierdo, el verde, que se pone en el pie izquierdo. No nombré este electrodo negro, que también se pone, porque en sí no es un electrodo en el sentido de que no va a captar
actividad eléctrica, sino que lo único que hace el cable o el electrodo negro es completar el circuito, ¿sí? Hace que todo el circuito se complete con el resto de los electrodos, nada más, pero no va a registrar cambios en la actividad eléctrica, como si lo hacen el resto, ¿no? Primer pantallazo así muy general, después vamos a entrar en más profundidad, insisto, pero el primer pantallazo de electrocardiograma debería ser un análisis breve de sus ondas, ¿sí? ¿Cuáles son las ondas que presenta un electrocardiograma normal? La onda P, que es la onda de despolarización auricular, la onda, o complejo mejor dicho, QRS, conformados por las ondas del mismo nombre, que representan la despolarización del ventrículo, y por último la onda T, u onda de repolarización ventricular, ¿sí? Repito, vamos a entrar más en detalle cuando estemos listos para eso. Ahora, para llegar a ese momento es sumamente importante, es imprescindible diría, poder hablar del concepto de vector, ¿sí? A ver, los vectores son rectas que grafican una fuerza, es una recta que grafica una fuerza, es una flecha podríamos decir, ¿sí? Son tres características las que se preguntan siempre de un vector. Todo vector tiene una magnitud, es decir, cierta longitud. Todo vector tiene una dirección, una ubicación en el espacio y un sentido, es decir, va de un punto hacia otro. En este caso yo dibujé un vector que va de derecha a izquierda, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenemos que hablar del concepto de vector? Porque es lo que vamos a registrar nosotros a nivel del electrocardiograma, ¿bien? Pero primero, olvídense por unos segundos del electrocardiograma. Veamos qué es lo que ocurre fisiológicamente, independientemente de si yo registro o no lo que ocurre. Fíjense, esto es un cardiomiocito que está en reposo. Me doy cuenta de que está en reposo porque tiene las cargas extracelulares positivas y las intracelulares negativas, o sea, el potencial de membrana intracelular, como lo conocemos nosotros, está negativo, ¿bien? Estas cargas positivas serían todas esas cargas de sodio que luego, durante la despolarización, van a comenzar a entrar, ¿sí? Y acá aclaro algo, las cargas que a nosotros nos interesan a nivel de electrocardiograma son las cargas que están del lado extracelular de la membrana. ¿Por qué? Insisto entonces con lo que hablamos hoy anteriormente. El electrocardiograma es una técnica que se capta desde la superficie. Por lo tanto, las cargas que nos interesan a nosotros son las extracelulares, ¿sí? Las intracelulares, yo por lo menos desde la superficie nunca voy a poder tener un registro, ¿sí? Entonces, fíjense siempre en las cargas extracelulares. Estas cargas de sodio positivas a nivel extracelular, durante la despolarización van a empezar a entrar, ¿sí? Como el medio extracelular empieza a perder cargas positivas, ¿sí? Ese lado de la membrana se hace más negativo, ¿sí? Pero lo que ocurre acá, realmente, es que una parte de esta membrana extracelular ya se despolarizó y esta parte todavía no. Esto es como si yo sacara una imagen instantánea justo en el momento de la despolarización. Ni bien arrancó. Bueno, acá voy a tener un sector de la membrana extracelular que ya se despolarizó y otro que todavía no. En ese momento se forma un dipolo, es decir, una diferencia de cargas. Hay una parte de la membrana extracelular que está negativa y otra parte que está positiva. Eso es una fuerza que se grafica a partir de un vector, ¿sí? Esa fuerza de despolarización se grafica a partir de un vector, que es esta flecha que yo les dibujé acá. Y acá hay un detalle, no menor, de hecho un detalle que es sumamente importante, sumamente relevante, que todo vector va a tener una cola y una cabeza. La cabeza del vector siempre apunta hacia donde se encuentran las cargas positivas, ¿sí? Independientemente de si estamos hablando de despolarización o repolarización, no importa, el vector siempre apunta hacia donde están las cargas extracelulares positivas. En este momento, las cargas extracelulares están de este lado, por lo tanto la cabeza del vector apunta hacia ese mismo lado. Continuando con la historia, van a seguir entrando las cargas de sodio y dejando al medio extracelular despojado de cargas positivas y por lo tanto con cargas negativas. Y en ese momento va a estar toda despolarizada la célula, por supuesto, esto estamos hablando en instantes, ¿sí? Y en este momento no existe una diferencia de cargas del lado extracelular de la membrana. Fíjense que todo el lado extracelular se encuentra con cargas negativas. Por lo tanto, no hay dipolo. Y como dijimos hoy, si no hay dipolo, no hay vector. Es decir, el vector lo que grafica, lo que dibuja, lo que representa, es la diferencia de cargas. Acá, como no hay diferencia de cargas, no va a haber vector, ¿sí? Muy importante eso. Si seguimos con la repolarización,
En la fase de repolarización cardíaca, ¿qué ocurre? Empieza a salir potasio, ¿no? Como empieza a salir potasio, se empieza a llenar de cargas positivas el medio extracelular. Y ocurre exactamente lo mismo, pero a la inversa que la despolarización. Hay un sector de la membrana que ya se repolarizó y otro que todavía no. En ese momento se forma un dipolo, se forma una diferencia de cargas. Por lo tanto, en este momento va a existir vector, por supuesto. Va a haber un vector cuya cabeza, ¿hacia dónde va a apuntar? Siempre, siempre apunta hacia donde están las cargas positivas. ¿Sí? De vuelta, independientemente de si estamos hablando de re o despolarización, la cabeza siempre está apuntando hacia donde se encuentran las cargas positivas. Esto se va a seguir repolarizando hasta llegar a la imagen en reposo que vimos hoy. ¿Sí? Ahora, un vector siempre tiene una cabeza y una cola, como nombramos anteriormente. Esto es un resumen de lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. La cabeza del vector siempre apunta hacia el dipolo positivo, hacia donde están las cargas positivas del lado extracelular. Los vectores solo existen si hay diferencia de cargas, ¿sí? El registro de la actividad eléctrica del electrocardiograma se hace desde la superficie, por lo tanto, las cargas que a mí me importan son las cargas extracelulares y los vectores se dibujan del mismo lado, del lado extracelular, del lado extracelular. Bueno, fíjense que hasta acá no nos metimos con el electrocardiograma, lo único que nombramos fue una serie de vectores que ocurren fisiológicamente constantemente en el cuerpo. Recién ahora empezamos a hablar de cómo registramos nosotros en el electrocardiograma esos vectores, ¿sí? Para poder registrar estos vectores yo necesito electrodos, ya sea positivos o negativos. Lo que tenemos que entender en realidad es que a mí lo que me interesa es el electrodo positivo. El electrodo positivo es el ojo del electrocardiograma, es el que se encarga de mirar la actividad eléctrica, de mirar estos vectores de los cuales estuvimos hablando. ¿Sí? Por lo tanto, yo siempre tengo que ver qué es lo que mira el electrodo positivo. Si el electrodo positivo está detectando o mirando la cabeza del vector, en el electrocardiograma automáticamente se va a dibujar una deflexión positiva, una curva positiva, o sea, para arriba. Mientras que si el electrodo positivo registra o mira la cola del vector, se va a registrar una deflexión negativa, es decir, una curva que apunta hacia abajo. Cuando todas las cargas extracelulares sean o negativas o positivas, no va a existir vector. Si no hay vector, no va a haber curva, no va a haber deflexión ni positiva, tampoco negativa. ¿Qué va a haber en ese momento? Una línea isoeléctrica, ¿sí? Es decir, una recta que no va ni para arriba ni para abajo. Vamos a ver cómo se pone en práctica esto para que termine de cerrar. Acá tenemos al electrocardiógrafo, los electrodos que se apoyan sobre la superficie corporal y, recuerden, olvídense de lo que está ocurriendo con este electrodo, olvídense, quedémonos mirando el electrodo positivo, que es el que nos interesa. El electrodo positivo, el ojo del electrocardiograma, va a detectar diferentes cosas. En este caso, ¿qué está ocurriendo? Lo mismo que vimos hoy en la diapositiva anterior. Comienza a despolarizarse la célula. Si yo saco una foto instantánea de ese momento, voy a encontrar que este lado de la membrana plasmática externa ya se despolarizó y que por lo tanto tiene cargas negativas, y este lado todavía no lo hizo. Por lo tanto tiene cargas positivas. ¿Hay un dipolo acá? Sí. ¿Va a haber un vector entonces? Por supuesto. Y ese vector, ¿hacia dónde va a apuntar su cabeza? Hacia donde están las cargas positivas. El electrodo positivo, ¿qué está mirando? Está mirando en este momento la cabeza del vector. Por lo tanto, según lo que vimos anteriormente, se está viendo la cabeza del vector en el gráfico que se va a registrar. Una onda positiva, una deflexión positiva que va hacia arriba. ¿Cómo sigue esto? Se sigue despolarizando toda la célula hasta que toda la membrana extracelular queda con cargas totalmente negativas. Acá, ¿existe un dipolo? No. Por lo tanto, ¿existe un vector? Tampoco. Si no hay vector, ¿qué va a registrar el electrodo positivo? Una línea isoeléctrica, que sería este segmento que se encuentra acá. O sea, ni una deflexión ni para arriba ni para abajo. Esto continúa y la célula debe repolarizarse naturalmente. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Como dijimos hoy, empieza a salir el potasio, se empieza a llenar de cargas positivas el medio extracelular de este lado de la membrana plasmática, mientras que este sigue despolarizado, todavía no se repolarizó. Por lo tanto, el electrodo positivo, en este momento, va a registrar un vector. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de cargas. El vector, ¿hacia dónde va a apuntar?
dijimos que no importaba si era re o despolarización, apunta hacia donde se encuentran las cargas positivas. En este caso, las cargas positivas están de este lado, por lo tanto, la cabeza del vector apunta para ese mismo lado. ¿Qué está registrando entonces ahora el electrodo positivo? Está mirando la cola del vector. Si mira la cola del vector, dijimos que se registraba entonces una deflexión negativa en el registro. Se termina de repolarizar toda la célula, queda con todas cargas positivas de su lado extracelular, por lo tanto, si no hay diferencia de cargas, no hay vector y el electrodo positivo va a registrar entonces una línea isoeléctrica. ¿Se entendió cuál es el concepto acá? Bien. Lo que tenemos que ver ahora es que en realidad los vectores que ocurren a nivel cardíaco se les llama vectores resultantes. Vector resultante se le llama a la sumatoria de varios vectores que están ocurriendo al mismo tiempo, o sea, varias fuerzas que están ocurriendo al mismo tiempo. Entendamos que el corazón tiene un montón de células, cada célula se va a despolarizar en una dirección distinta con respecto a la de al lado, pero sin embargo, si yo sumo todas esas fuerzas, me va a quedar un vector resultante, una dirección de despolarización resultante, ¿sí? Entonces, entendamos, por favor, que lo que vamos a ver ahora no es que es un vector de una célula, sino que es el vector resultante de muchas células despolarizándose al mismo tiempo, en direcciones que probablemente sean diferentes, pero que si las sumo me dan un vector resultante, una dirección principal de despolarización. Entonces nos metemos con los vectores de despolarización cardíaca. Vamos a analizar primero los de la aurícula para más tarde analizar los del ventrículo, ¿sí? Bien, la despolarización auricular